Hola, soy Alonso García Luis Gael, número de boleta 2023-640-619 y daré solución al examen de Fundamentos de Electrónica. Vamos con el primer ejercicio en el que se nos pide determinar el voltaje colector-emisor y la corriente del colector y del siguiente circuito que lo tenemos por aquí. Vemos que tenemos en total 4 resistores, un transistor BC547 y una fuente de 20 volts. Bien, si transformamos el circuito electrónico a un circuito eléctrico, nos quedaría de esta manera. Y pues yo propongo resolverlo por el método de mallas, en donde tendríamos 3 mallas independientes. La primera malla estaría pasando por el elemento el resistor de 1.5 kilos, el resistor de 1 kilo ohm y la fuente del transistor de 0.6 volts. La segunda malla independiente sería esta que vemos por acá, donde que pasa por el elemento de 1 kilo ohm, la fuente de 20 volts, un resistor de 100 ohms y un resistor más de 1 kilo ohm. Por último tenemos nuestra última malla independiente, que sería la que pasa por todo el exterior de todo el circuito. Y estaría pasando la fuente de 20 volts, el resistor de 100 ohms, nuestra fuente dependiente de corriente, que es beta y B, y el resistor de 1.5 kilos. Bueno, y resolviendo por el método de mallas, nos quedarían estas 3 ecuaciones, donde, bueno, si las resolvemos, nos quedaría, si en la malla 1, pues vemos que tenemos 2 elementos, donde la suma nos daría 2.5 kilo ohms. En la malla 2 estarían pasando 3 resistores, por lo tanto, y la suma de estos nos quedaría como 2.1 kilo ohms. En la malla 3 estarían pasando 2 resistores, por lo que nos da un valor de 1.6 kilo ohms. Ahora, entre la malla 1 y la 2 tenemos que pasa un resistor, el de 1 kilo ohm, pero vemos que las mallas tienen sentidos contrarios, por lo que nos da un negativo, entonces quedaría como menos 1 kilo ohm. Entre la malla 2 y 3, digo la 1 y la 3, tendremos un elemento que es el de 1.5 kilo ohms y vemos que pasan las tenemos en el mismo sentido, por lo que da un valor positivo y da más 1.5 kilo ohms. Entre la malla 2 y 3 tendríamos que pasan solo un resistor, que sería el de 100 ohms, y pasan en el mismo sentido, por lo que nos da un valor de más 100 ohms. Luego en la malla 1 tenemos que interactúa una fuente de 0.6 volts y pues bueno, lleva la misma dirección, por lo que es positivo, pero pasa del lado derecho de la ecuación como negativo, entonces queda menos 0.6 volts. En la malla 2 vemos que interactúa una fuente de 20 volts, pero la malla va en sentido contrario a la fuente, por lo que daría un valor negativo, pero pasa del otro lado de la ecuación como positivo, entonces queda más 20 volts. Luego en la malla 3 está interactuando la fuente de 20 volts y la fuente pues estaría interactuando el voltaje de la fuente de corriente dependiente. Entonces, eh, pues la fuente de voltaje de 20 volts va en sentido contrario, por lo que pasa del otro lado como positivo, y el voltaje de la fuente de corriente va en el mismo sentido que el de la malla, por lo que da un valor positivo, pero pasa del otro lado como negativo. Bien, ya tenemos nuestras ecuaciones de malla determinadas, pero vemos que tenemos más variables que ecuaciones. Entonces, necesitamos ecuaciones auxiliares, que bien, ya las puse yo aquí abajo, donde tenemos que la corriente 1 es la corriente IB, que la corriente 3 sería la corriente IC, que a su vez es igual a la corriente, es igual a beta por la corriente IB, y que el voltaje de la fuente de corriente dependiente es igual al voltaje colector emisor. Bien, si sustituimos estas ecuaciones auxiliares,
nos quedaría nuestro sistema de la siguiente manera. Quedaría de esta forma. Entonces vemos que ya tenemos, pues ya tendríamos un sistema 3x3 donde ya las únicas variables serían la corriente IB, la corriente I2 y el voltaje colector emisor. Entonces, como ya tenemos varios términos, bueno, ya tenemos varios términos que digamos que dependen de IB, entonces juntamos términos semejantes, los cuales son los de IB. Entonces nos quedaría el sistema de la siguiente manera, ya reordenado en términos de IB, I2 y el voltaje colector emisor. Entonces, pues, como dije, lo único que hicimos fue juntar términos semejantes, es decir, pues, se sumaron los términos que tuvieran IB. Entonces quedó de la siguiente manera el sistema y pues ya podríamos resolver este sistema 3x3, pero bueno, realmente no nos importa la corriente I2, solo nos importa la corriente IB y el voltaje colector emisor. Si resolvemos el sistema, nos da que la corriente IB nos da un valor de 2.86 por 10 a la menos 5 amperes y el voltaje colector emisor nos da un valor de 9.86 volts. Pero bien, ya tenemos una de dos cosas que se nos piden, que sería el voltaje colector emisor. Nos faltaría la corriente IC. Pero bien, desde el principio sabemos que pues si IC es igual a beta IB, y pues si tenemos ya el valor de IB, entonces podemos calcular el valor de la corriente IC. Entonces la corriente IC básicamente tendría el valor de 200, que es el valor de beta, por 2.86 por 10 a la menos 5 amperes, que sería nuestro valor de la corriente IB. Si realizamos la operación, pues nos da que IC es igual a 5.72 por 10 a la menos 3 amperes o 5.72 miliamperes. Pues bien, ya tenemos resuelto el ejercicio 1 donde se nos pidió el voltaje colector emisor y la corriente del colector. Vamos con el ejercicio 2, donde también se nos pide determinar el voltaje colector emisor y la corriente del colector de este circuito, en donde tenemos dos resistores, uno de 2.2 kiloohms y otro de 5 kiloohms, un transistor y dos fuentes en los extremos. Tendríamos una fuente de 5 volts y una fuente de menos 5 volts. Y vemos que la base del transistor está a tierra. Entonces, si pasamos este circuito electrónico a un circuito eléctrico, nos quedaría de la siguiente manera. Yo para resolver este ejercicio propongo el método de mallas. Y tendríamos en la que solo tendría dos mallas independientes. La primera malla estaría pasando por el resistor de 5 kiloohms, la fuente de menos 5 volts y la fuente del transistor de 0.6 volts. La corriente 2 la corriente independiente, segunda malla independiente estaría pasando por la fuente de más 5 volts, el resistor de 2.2 kiloohms, la fuente de corriente dependiente del transistor, el resistor de 5 kiloohms y la fuente de menos 5 volts. Básicamente vemos que la corriente de 2 pues estaría pasando por todo el exterior del circuito. Entonces bien, pues considerando estas dos mallas tendríamos un sistema 2x2. Entonces vamos con el sistema. En la malla 1 vemos que solo interactúa el elemento de 5 kiloohms. En la malla 2 vemos que interactúan dos elementos, que es el de 2 kiloohms y el de 5 kiloohms, por lo que la suma nos da un total de 7.2 kiloohms. Entre la malla 1 y 2 tendríamos que interactúa un resistor, que es de 5 kiloohms, y pues las corrientes de las mallas están interactuando en el mismo sentido, por lo que nos da un valor positivo. Entonces quedaría más 5 kiloohms. Vamos del otro lado de las ecuaciones. Entonces, y en la malla 1 tenemos que está interactuando en el mismo sentido que la malla, la fuente de 0.6, por lo que da valor positivo, pero pasa del otro lado como negativo. También tenemos la fuente de menos 5 volts, que está interactuando en sentido contrario a la malla, perdón, en el mismo sentido, y pasa del otro lado como negativo. Entonces quedaría menos 5 volts, ya que la fuente pues vale menos 5 volts. En la malla 2 tenemos que
interactúa la fuente de 5 volts, pero esta interactúa en sentido contrario a la malla, por lo que eh, por lo que es negativo y pasa al otro lado como positivo. También tenemos que interactúa el voltaje de la fuente de corriente dependiente e interactúan en el mismo sentido, por lo que pasa del otro lado como negativo. También interactúa la fuente de menos 5 volts e interactúa en el mismo sentido y pasa del otro lado como negativo. Entonces también quedaría como menos 5 volts. Pues bien, aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones y tres variables, por lo que necesitamos ecuaciones auxiliares. Yo ya las puse aquí abajo, en donde tenemos que la corriente 1 es igual a la corriente IB, que la corriente I2 es igual a la corriente IC, que a su vez es igual a beta por la corriente IB, y que el voltaje de la fuente de corriente dependiente es igual al voltaje del colector emisor. Pues bueno, ahora sustituyendo estas ecuaciones auxiliares, pues nos quedaría de esta manera el sistema, donde pues realmente solo sustituimos esos valores, ¿no? Y bueno, pues lo que hacemos ahora sería juntar los términos semejantes. Vemos que hay varios términos que dependen de IB. Entonces, al juntarlos, pues bueno, aquí yo no hice digamos que la operación aritmética, pero sí los agrupé. Entonces ya tenemos un sistema que solo depende de IB y el voltaje colector emisor, por lo que ya tenemos un sistema 2 por 2 que podemos resolver fácilmente. Si resolvemos, nos quedaría que el valor de la corriente IB que el valor de la corriente IB sería 2.92 por 10 a la menos 6 amperes o 2.92 microamperes. Y también tenemos que el voltaje colector emisor nos daría un valor de 3.67 volts. Y bueno, ya tenemos una de dos cosas que se nos piden, que sería el voltaje del colector emisor. Nos faltaría la corriente del colector, pero nosotros sabemos que si la corriente del colector es igual a beta por la corriente de la base, pues tenemos que, pues si sustituimos los valores que ya tenemos, la corriente del colector sería 300, sería el valor de beta que es 300 y por la corriente IB que sería 2.92 por 10 a la menos 6 amperes. Y entonces realizando la operación nos quedaría que la corriente del colector es de 8.76 por 10 a la menos 4 amperes. Bien, vamos, bueno, eso sería todo por el ejercicio 2. Vamos con el ejercicio 3, donde se nos pide obtener la recta de carga del siguiente circuito. Vemos que tenemos dos resistores, uno de 220 kiloohms y uno de 390 ohms, una fuente de 12 volts y un transistor. Vemos que, pues si vemos cómo está conectado, eh, pasamos el circuito electrónico a un circuito eléctrico y quedaría de la siguiente manera. Para resolver este circuito, yo propongo método de mallas, en donde tendríamos dos mallas independientes. La primera malla pues estaría pasando por la fuente de 12 volts, ¿cómo se llama? El resistor de 220 kiloohms y la fuente del transistor de 0.6 volts. Y tenemos que la malla 2 estaría pasando por la fuente de 12 volts, la resistencia de 390 ohms, la fuente de corriente dependiente, el transistor. Y pues bueno, eh, ya resolviendo por el método de mallas, tenemos que en la malla 1 solo interactúa la resistencia de 220 kiloohms y que en la malla 2 solo interactúa la resistencia de 390 ohms. Pues entre estas mallas no interactúa ninguna resistencia, por lo que nos da un valor de 0. En la malla 1, del otro lado de la ecuación, vemos que interactúa en la fuente de 12 volts e interactúa en sentido contrario, por lo que da negativo y pasa al otro lado como positivo, perdón.
También interactúa la fuente de 0.6 volts, interactúa en el mismo sentido, por lo que da positivo y pasa del otro lado como negativo. En la malla 2 tenemos que interactúa la fuente de 12 volts, que está en sentido contrario, por lo que es negativo y pasa como un positivo del otro lado de la ecuación. Y el voltaje de la fuente de corriente dependiente, que va en el mismo sentido a la malla, por lo que es positivo y pasa del otro lado como negativo. Para resolver este sistema necesitamos varias ecuaciones auxiliares, eh, donde, que ya las tengo aquí abajo, que es donde la corriente 1 de la malla 1 es igual a la corriente de la base, que la corriente de la malla 2 es igual a la corriente del colector, que a su vez es igual a beta por la corriente de la base, y que el voltaje de la fuente de corriente es igual al voltaje del colector emisor. Si sustituimos estas ecuaciones auxiliares, nos quedaría de esta manera el sistema. Y pues bueno, ya tenemos todo en términos, ya tenemos varios términos que dependen de IB y del voltaje colector emisor. Si juntamos los términos semejantes, pues nos quedaría de esta manera el sistema. Ya tenemos un sistema 2x2, donde pues ya podemos resolverlo rápidamente. Y nos quedaría que el valor de la corriente de la base es igual a 5.18 por 10 a la menos 5 amperes. Y que el voltaje del colector emisor es de 5.93 volts. Eh, pues bueno, ya tenemos bueno, para resolver lo que sería de la recta de carga, pues también necesitaríamos el valor de la corriente del colector. Pues sabemos que la corriente del colector es igual a beta por la corriente de la base. Entonces la corriente del colector quedaría como 300 por 5.18 por 10 a la menos 5 amperes, que es la corriente de la base, que ya previamente sacamos. Entonces la corriente del colector nos daría un valor de 0.01554 amperes. Pues bueno, ya tenemos los valores iniciales para sacar la recta de carga. Pues bueno, para sacar ya la recta de carga, lo que necesitaríamos sería la corriente del colector máxima y el voltaje del colector emisor máximo. Pues bien, para esto lo que vamos a hacer será derivar nuestras ecuaciones iniciales, es decir, en las que tenemos la corriente 1 y la corriente 2, donde pues ya sabemos que la corriente 1 es IB y la corriente 2 es IC. Si derivamos estas ecuaciones, nos quedarían pues este sistema de ecuaciones, en donde pues ya tendríamos la derivada donde todos estarían en términos de la derivada de IB con respecto a BC y la derivada de IC con respecto a BCE. Pero bien, pues no nos interesa resolver para la derivada de IB con respecto a con respecto a BCE, solo nos interesa resolver para la derivada de IC con respecto a BCE. ¿Y por qué es esto? Pues nosotros sabemos que la derivada de IC con respecto a BCE es igual a la pendiente, es igual a M, que sería la pendiente de la recta de carga. Si lo vemos, digamos que en esta pequeña gráfica, pues bueno, nuestro valor de Y sería básicamente, nuestro valor Y básicamente sería IC y nuestro valor X sería BCE. Y pues bueno, si resolvemos para IC, que básicamente sería muy fácil porque pues ya simplemente tenemos pues este término cero, entonces simplemente estaríamos despejando de pues, la segunda ecuación para resolver, como dije, para M. Entonces nos quedaría que M o la derivada de IC con respecto a BCE es igual a -1 entre 390. Esto sería un valor muy aproximado, bueno, un valor casi igual a -2.56 por 10 a la menos 3 amperes sobre volts. Y pues bueno, si sabemos que la recta de carga, bueno, una recta más bien tiene como ecuación, tiene la ecuación de Y es igual a mx más b, pues bueno, nuestra ecuación para recta de carga vendría siendo IC es igual a M, que es de IC con respecto a BCE, por el voltaje colector emisor más la corriente IC máxima. Y pues bueno, primero, pues ya tenemos los tres primeros valores, entonces lo que nos interesa es resolver para IC máxima. Si resolvemos para IC máxima, despejando la ecuación, nos quedaría que es la corriente IC menos la derivada de IC con respecto a BCE por BCE.
Pues bueno, ya solo quedaría sustituir estos valores. Y si los sustituimos y resolvemos, nos quedaría un valor de que hice máxima de 0.0307 amperes. Ahora, lo que queda sería resolver para BCE máxima. Para hacer esto, pues simplemente aplicaríamos esta pequeña fórmula donde BCE máxima es igual a menos IC máxima entre M. Y pues bueno, resolviendo, quedaría que BCE máxima, bueno, sustituyendo los valores que ya tenemos, que sería el de IC máxima y M, y resolviendo nos quedaría que BCE máxima tiene un valor de 11.973 volts. Pues bueno, ya tenemos todos los valores necesarios para sacar nuestra recta de carga. Entonces, voy a utilizar esta pequeña gráfica que tengo aquí. Entonces, pues básicamente sabemos que la recta de carga tiene una pendiente negativa y esto pues lo vimos desde que sacamos M, ¿no? Entonces, M tiene un valor de menos 2.56 por 10 a la menos 3 amperes sobre volts. Entonces, por eso nos sale que la pendiente es negativa. Por eso sabemos pues, que en la gráfica la pendiente va a ser negativa. Entonces, pues en este punto tenemos que el voltaje, el colector emisor, tiene un valor de 5.93 volts y la corriente IC tiene un valor de 0.01554 amperes. Y pues bueno, pues simplemente también tenemos que la corriente IC máxima sería de 0.0307 amperes y que el voltaje máximo, el colector emisor máximo sería 11.973. Pues bueno, estos simplemente serían los valores máximos que puede tener cada uno de estos valores. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.